Yves Sorel, contador de historias. Historias terroríficas. Las morgues. Las morgues son lugares tétricos y deprimentes a los que llegan las personas fallecidas. El trabajo ahí resulta desalentador para las personas que ahí conviven con miles de cuerpos sin vida al recordarles que no hay peor miedo que ver a una persona inmóvil y saber que nunca volverá a sentir ni caminar ni reír. Pero tal vez el desalentador miedo a la muerte no se compare con ver a los espectros saliendo de sus cuerpos. Que la noticia de la vida después de la muerte llegue de forma tan espantosa y volviera loco a todo aquel que lo contemple. En esta ocasión el ente les trae la historia de un alma atormentada que pasó por aquella terrible experiencia. ¿A dónde van los espíritus? La mañana para Marcelo empezaba mal. Despertarse para asistir por primera vez a un trabajo al que no quería ir y con una mala noche con insomnio a cuestas, le hizo caer en la duda sobre si debía o no presentarse en aquella morgue municipal a la cual había llegado por una recomendación. Sabía que ya no tendría oportunidades de encontrar trabajo y las navidades estaban tan cerca que podría decepcionar a sus pequeños hijos al dejarlos sin sus esperados regalos. Su esposa lo animaba a asistir. Ya le había preparado un buen desayuno y un vaso de agua con las aspirinas que le ayudarían con el fuerte dolor de cabeza que sabía que su esposo tenía. Marcelo sintió su ánimo levantarse ante tales atenciones, sin embargo, algo no parecía dejarlo satisfecho y resuelto sobre lo que estaría haciendo en las próximas horas. Era su miedo a los muertos y a los recuerdos que pesaban sobre él desde su infancia. De joven había padecido por un accidente de autobús que involucró a sus compañeros del colegio y del cual solo él había sobrevivido, quedando traumatizado por el tiempo que pasó con los cuerpos de sus compañeros sin vida. La pesadilla no terminó con el complicado rescate. En los funerales Marcelo se vio obligado a mirar los rostros inexpresivos de quienes habían sido sus compañeros de estudio y de juego, sumados a sus dos maestros más queridos que para él fueron como padres de medio tiempo por el cariño que les tenían a todos los alumnos. En ese momento supo que sería mucho más difícil de lo que pensaba, pero no había otro camino. Había agotado todas las oportunidades y quería ser como el padre que había tenido. Un padre ejemplar junto a una madre bondadosa, justo como lo era Claudia, su esposa. Marcelo salió de su casa y tomó el transporte que lo llevaría al tranvía, el cual llegaba justo en la morgue municipal. Durante el trayecto pensaba en la forma de alejarse del puesto de asistente de forense y una opción sería solicitar el puesto de guardia, aunque fuera de guardia nocturno, con tal de alejarse de lo que tanto lo aterraba. Al final se presentó en la recepción y ahí lo canalizaron hacia donde no quería entrar. La persona que lo entrevistó era su próximo jefe, el doctor Manuel, un médico forense de seria postura y pocas veces amable sin que cayera en la prepotencia. Bastaron pocos segundos de convivencia con el médico para saber que sobrellevar su trabajo sería peor de lo que pensaba, y eso quedó en evidencia cuando el estricto médico levantó la sábana que cubría un cuerpo y por un momento Marcelo creyó ver a su antiguo profesor. Ante el sobresalto del que sería su asistente, el severo doctor Manuel lo miró con tono de regaño, afirmando que la morgue no era lugar para cobardes que se asustan con tan poco. Marcelo vio de nueva cuenta el cuerpo y descubrió a una persona con rasgos similares a los de su querido profesor, lo que lo motivó a despejar su mente en aras de cumplir con el objetivo de darles a sus hijos y a su esposa una buena Navidad. Marcelo respondió con firmeza que le pareció ver a un conocido. La respuesta que obtuvo fue que eso siempre les pasaba a todos y más a los nuevos. Las horas siguientes fueron una agonía para Marcelo al ver con sus propios ojos las habilidades forenses del viejo médico y la velocidad con la que extraía y analizaba los órganos del paciente. Toda la cantidad de líquido que había que limpiar de la mesa y de los utensilios le parecía demasiado para su estómago, y el saber que pronto tendría que aprender a coser los cuerpos aumentaba la desesperación por abandonar el empleo bien remunerado. Pasadas 2 largas y angustiosas semanas, pudo acceder a la oportunidad de ser vigilante, alejado de tantas personas inertes y los procedimientos desgastantes. El primer día de su nuevo empleo se trató de recibir los cuerpos sin la necesidad de develarlos y entregarlos con su anterior jefe, que parecía ignorarlo. Al final de la jornada, su labor sería quedarse como última persona en las instalaciones hasta la llegada de su reemplazo, pan comido para Marcelo. Como parte de sus obligaciones, Marcelo tenía que recorrer el edificio cada cierto tiempo, y en el segundo de sus recorridos, creyó ver algo moverse en el depósito de cuerpos y tras esto,
las puertas de los almacenes se escucharon abrirse una tras otra. Marcelo nunca se imaginó que alguien estuviera interesado en los cuerpos dentro de un edificio municipal. El miedo se apoderó de él porque se encontraba indefenso con tan solo una linterna y un bastón retráctil, pero tampoco quería usar la radio por temor a que el sonido al encenderlo llamara la atención de los intrusos. Fue tanto el miedo de Marcelo que al intentar regresar por el pasillo, tiró por accidente una escalera provocando un estridente ruido que dejó paralizado al guardia novato, pero contrario a lo que creía que pasaría, nadie salió de la refrigerada bóveda y antes de decidir si seguir retrocediendo o satisfacer su curiosidad, una figura delgada salió por el marco de la puerta. No parecía un ladrón y lucía más como un anciano que llevaba un báculo negro con una punta brillante. Marcelo sintió su miedo incrementarse, pero con la firme necesidad de saber qué hacía el intruso lo siguió por el pasillo, pero algo se le atravesó impidiendo su avance y pensó por un momento que podría ser un cómplice. Solo al voltear a ver de quién se trataba, se dio cuenta de que un espectral sujeto con la misma calma seguía al anciano vestido de negro y detrás de él, una fila de personas que marchaban de forma demasiado lenta. Marcelo en ese punto había perdido la noción de la situación y su miedo lo abandonó para ser reemplazado por una angustiosa curiosidad. Las figuras salían de los cuerpos en forma de globos que aumentaban su tamaño y cambiaban su forma hasta imitar con exactitud el cuerpo de donde salieron. Marcelo, sabiendo que las figuras inexpresivas lo ignoraban porque carecían de emociones, pudo deducir que lo que salía de los cuerpos eran las almas de estos y la incertidumbre sobre su destino lo hizo seguir la breve columna saliendo lejos de la morgue municipal para avanzar sobre una calle que no reconocía y que ya poco importaba. Antes vio a las almas caminar desnudas e inexpresivas como si de sonámbulos se trataran y poco a poco eso fue cambiando. Ya las personas lucían vestidas y mostraban una amplia variedad de expresiones como si volvieran a ser las personas que fueron en vida. Lo mismo pasaba con él, su cuerpo se volvió brillante y avanzaba no con ansias de saciar su curiosidad, sino con la necesidad de llegar al mismo destino que las personas de la morgue, cambiando las prioridades de su existir sin olvidarse de sus hijos y su esposa. Solo sabía que ya no podría vivir la Navidad ni nada más con ellos, ya estaba en otro plano existencial y parecía que no le importaba. Al final las almas, Marcelo y el anciano, llegaron hacia una estación de tren y en otro momento al que fuera una persona con miedo a los cuerpos inanimados, le parecería absurda la representación del camino hacia el más allá. Marcelo entró a un enorme tren de aspecto antiguo pero con tamaño mayor y junto a él se encontraba el anciano, quien se despojó de la capucha de su cabeza para develar que se trataba del forense con el que había trabajado semanas antes. Marcelo no tuvo la intención de preguntarle el por qué se encontraba en ese lugar o sobre qué le hacía a los cuerpos que llegaban a la morgue, solo siguió su trayecto hacia el purgatorio.